Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul Podcast. Ya más de 80 episodios de este encuentro sobre tecnología, redes sociales, comunicación política. También nos podés encontrar en nuestra página conversatorioconpaul.com.ar, en nuestro canal de Telegram, siempre con la idea de socializar experiencias y compartir tips y herramientas en torno a este hiper cambiante, hiper demandante e hiper importante mundo de la comunicación, y en particular de la comunicación política. Y hoy vamos a hablar de contenidos y redes sociales 2021, qué tipo de contenidos hay que construir. Y esto es fundamental porque muchas veces se dice, la red social está funcionando mal, el algoritmo me está jodiendo, pero muchas veces, jodiendo entre un paréntesis, ¿no? Pero digamos, muchas veces en general lo que está pasando es que hay una incapacidad de interpretar ese algoritmo. Es decir, un primer paso necesario es interpretar cómo cada red social funciona, cómo está organizada, qué arquitectura la está sosteniendo para el desenvolvimiento de los contenidos. Cada red social además tiene una arquitectura distinta donde se priorizan distintos factores. El algoritmo es una fórmula matemática donde pesan más elementos que otros en el igual, en la función final. Pero hay características comunes también que hacen a la producción de contenidos que hay que tener en cuenta. Y repasando cuáles son las características de un buen contenido en el 2021, en primer lugar tenemos que hablar de creatividad. El otro día, cuando le consultaban a uno de los gerentes de Microsoft por la compra de Discord, esa plataforma de gaming y mensajería que es muy dinámica, decía, 2021 tiene 3 C, que son las mismas C en todos los casos: creatividad, creatividad y creatividad. La composición de las nuevas plataformas de social media obliga a muchísima creatividad, que tiene que ver con un criterio publicitario, sí, tiene que ver con un conocimiento de marketing quizás, pero sobre todas las cosas no es necesario, crear una superproducción, sino en todo caso innovar y diferenciarse, que esa es otra característica importante. Hay tanto ruido, hay un torrente de información, de videos, de audios, de salas dando vuelta, que muchas veces lo recomendable es diferenciarse y buscar un canal, buscar un sendero propio e ir ese sendero trabajándolo día a día, ir construyéndole piedra por piedra para que se transforme en un camino, se transforme en una marca, se transforme en un espacio dentro de una verdadera selva de contenidos donde muchas veces todo es muy confuso, todo es muy dinámico y poco claro, se ensucia entre comillas la comunicación. Por lo tanto, creatividad y sobre todo las cosas diferenciación. Fíjense que si el periodo de Instagram, de que todos éramos iguales, de donde la estética marcaba una marca, un tipo de corte de pelo, eso hoy no existe más. La narrativa TikTok vino a romper eso, donde lo diferente garpa, entre comillas, y es una forma clara de innovar. Pero creatividad es fundamental, un lenguaje disruptivo en la medida de lo posible. Esto no se tiene que confundir con hacer una payasada, ni mucho menos, que por ahí te puede hacer viral un solo día y después las cuentas se caen, sino en buscar un lenguaje simple y disruptivo que tiene que ver con un lenguaje que evoque, o con un lenguaje que sea similar al que se está usando en la calle, en el colectivo, en el barrio, es decir, con lenguajes también simples. La otra cuestión fundamental es el envase, es el packaging, es la presentación de ese contenido. Recordemos que las primeras impresiones son fundamentales, con lo cual un buen título y una buena bajada en una crónica hacen que la persona continúe en esa nota. Lo mismo para una producción de vídeo, lo mismo para una producción de audio. La forma de presentar el contenido es fundamental y marca la capacidad de que la persona se quede unos segundos más, porque a veces es cuestión de segundos,
en tu publicación. También, por supuesto, que así como decíamos que lo simple juega mucho, también juega lo sencillo y lo corto. Digo, hay que recortar, hay que sacar todo contenido que no genere valor, todo contenido que esté de más y ser simple en la propuesta, ser simple en la construcción del contenido, ser simple en el diálogo, sea una nota escrita, sea un contenido audiovisual. Eso es fundamental, a la vez que pensar en términos de lo que a uno le gusta consumir, lo que uno se siente que le genera un valor. Bueno, de alguna manera tiene que interpretar ese sentimiento que tiene hacia otro contenido cuando uno está produciendo contenido. Además, 2021, como ya hemos mencionado, también es el año de la interacción. Claramente hay que generar contenidos que provoquen, convoquen y estimulen la interacción de los usuarios. Esto es fundamental. Muchas veces se genera un discurso o un espacio cerrado donde es muy difícil intercalar, donde es muy difícil conversar, donde es muy difícil generar un feedback, un ida y vuelta. Y esos contenidos cerrados que a veces son necesarios cuando se toma una medida de gobierno o cuando se quiere pronunciar un discurso claro y certero, es lógico, pero es mucho mejor cuando podemos generar un diálogo y una interacción, y eso tiene que ver con contenidos que convoquen a preguntas, contenidos que convoquen a debates e incluso a generar o a terminar de construir el servicio o el producto. Esto es fundamental, y en la época de la sociedad en red, un poco cómo funciona esta lógica. Funciona en que el producto y el servicio lo termina haciendo el usuario. Claro, y ustedes se preguntarán que, bueno, el usuario es el dueño de la fábrica, es el dueño del producto, es quien define la estrategia comercial, la estrategia de venta, o quien define una política pública. Bueno, en parte sí, evidentemente, porque es de alguna manera el que testeando el servicio y con sus comentarios va generando qué tipo de producto y qué cualidades y atributos tiene. Fíjense que hoy en día cualquier app te habilita a opinar de cómo funciona desde un intendente hasta un producto, un servicio, un hotel o una marca de ropa o un lugar para comer. Todo cada vez más gira en torno a recomendaciones que van construyendo los usuarios, con lo cual, si los usuarios participan y si son convocados a la interacción, también vamos a ganar en presencia y vamos a poder ganar en que ese producto o servicio que desarrollamos también sea validado por el usuario, que es la validación fundamental. Está claro que siempre hay una cuestión generacional. Digamos que mayores de 45 o 50 años siguen tomando la referencia de la institucionalidad del medio de comunicación más tradicional, pero la fuerza del usuario que influye sobre otro usuario es fundamental. Convengamos que si algo está claro es que, sobre todo en menores de 30, 35, diría que en ese público la capacidad de la persona que influye es mucho mayor que la voz propia incluso del producto, del candidato o de la figura política. Es decir, que el par lo ven como una referencia como una referencia objetiva, como una referencia clara a la hora de decir que un producto, que un servicio o que un personaje tiene un aspecto positivo o tiene un aspecto negativo, con lo cual permitir que el usuario juegue y construya el producto mediante preguntas, mediante interacción, es fundamental, y además va a generar que el producto y que el desarrollo del contenido tenga más capacidad de ser viral. En tanto, los algoritmos están reconociendo que si hay comentarios, no tanto el me gusta, sino el comentario, y si hay comentarios de comentarios, esa publicación camina para adelante. Hasta acá nuestro conversatorio con Paul Podcast. Soy Esteban Concia, gracias por escucharnos.